Y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa muy padre también, como todos los anteriores, y se va a llamar Las emociones, la comida y las emociones, esta relación, ¿no? Y bueno, yo quería iniciar, ya saben, de repente las anécdotas que surgen, ¿no? Cuando de repente yo el día de ayer estaba ahí con unas personas y entonces empezamos a platicar porque una de ellas trabaja en una clínica bariátrica, ¿no? Entonces nos estaba comentando que tenían muchos problemas porque de repente se hacían cirugías las personas, entonces al poco tiempo volvían nuevamente al problema, ¿no? Entonces finalmente, bueno, ya uno viendo la parte psicoterapéutica, pues uno ya puede empezar a decir, bueno, te puedes hacer las operaciones que tú quieras, pero si tú sigues teniendo la misma relación patológica con la comida, pues entonces de nada va a servir la cirugía, la manga, todas las dietas que te vayas a hacer, ¿no? Entonces es como ir entendiendo primeramente cómo es tu relación. Inclusive hay clínicas, desafortunadamente, o médicos que no, y esto es sin juzgar, o sea, simplemente desde nuestra visión, ¿no? Que no se hace a veces un examen previo psicológico como para ver si es candidata la persona o no, porque obviamente necesita haber una fuerza intrapsíquica para ver qué tan disponible estás para poder lidiar con todo el proceso, porque verdaderamente es un proceso fuerte, ¿no? Entonces, bueno, yo también vengo a terapia, y vengo a terapia con Francisco. A ver, Francisco. Pues me gustaría empezar este programa con la siguiente pregunta. ¿De qué te alimentas? ¿De qué nos alimentamos? Y recordemos que obviamente la función de alimentarnos parte desde antes inclusive de nacer. Pero la realidad es que nosotros nos alimentamos desde antes de nacer, nos alimentamos a través de nuestra madre. Y como va pasando el tiempo, pues vamos creciendo, en este caso dentro de ella, y nos vamos alimentando. Entonces, no solamente adquirimos de los nutrientes que ocupa nuestro cuerpo para poder crecer, para poder desarrollarnos, pero también estamos adquiriendo continuamente también las emociones a través de nuestra madre. Entonces, muchas de las ocasiones estamos adquiriendo esos alimentos y esas emociones y la relación que existe entre el alimento y la emoción desde ese instante. Entonces, desde ese momento empezamos a adquirir. Vamos poco a poco creciendo y vamos tomando de ello. Pero una vez que nacemos, seguimos también alimentándonos de nuestra madre. Entonces, ese entorno que nos rodea, porque no nada más es lo que sí comemos, sino el entorno que nos rodea, son los elementos que vamos nosotros poco a poco ingiriendo y vamos asociándolos, ¿sí?, como parte de nuestros elementos que nos nutren, pero también como aquellos elementos que nos hacen ligarlo a una emoción. Entonces, eso es un elemento fundamental. Entonces, la parte del alimento es esencial desde antes de nacer y obviamente conforme vamos creciendo. Sí, fíjate que ahorita que estaba comentando Francisco, me acuerdo, bueno, muchas veces hay problemas, hay discusiones en casa, hay situaciones difíciles que hay que afrontar. Entonces, de repente, hay familias que se les ocurre lidiar con el problema en la hora de comida. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor es el único momento en que toda la familia está reunida, entonces todos aquí podemos aprovechar para hablar de la situación, pero esto genera un estrés. Entonces ya desde ahí, y bueno, ahorita hablando de una mamá embarazada, que a lo mejor en la comida vamos a platicar de una situación difícil, pues ahí ya se empieza a generar una información acerca del alimento y ligado con qué emoción estoy experimentando en ese momento que yo estoy ingiriendo el alimento, o bien después del alimento, porque cómo lo voy a procesar después, o bien antes o durante. Y sobre todo consideramos que en el caso de los niños, pues son como una hoja en blanco. Entonces van asociando cada una de esas situaciones, de esas emociones que se están presentando, pensemos en una hoja en blanco y vamos escribiendo qué se asoció a una comida, a una cena, con el alimento y con la emoción que estamos viviendo en ese instante. Entonces, poco a poco vamos dejando grabado y vamos asociando, en este caso, la emoción a esa situación o a ese alimento que estamos tomando. Y lo que comentas es muy cierto, o sea, al inicio los niños empiezan a conocer
estas emociones, estas relaciones, inclusive precisamente con la parte que están ingiriendo. Y un elemento importante aquí me gustaría mencionar es, en un sentido más amplio, cuando hablamos de qué nos alimentamos, la pregunta sería, ¿de qué alimentamos a nuestros hijos? ¿No? Y cuando hablamos del alimento, no solamente estamos hablando puramente de la comida, sino de esas emociones, esas relaciones, que muchas veces no son necesariamente las más sanas, y vamos alimentándolos, porque vamos precisamente enviándoles información, vamos grabándoles como si fueran un disco, les vamos grabando la información y van asociando precisamente a todas las circunstancias que se les van ofreciendo. Y también, pues, lo que son, en qué momentos también se dan, ¿no? Porque inclusive hay veces que están los niños, están inquietos, quieren poner un orden, los papás, ya les arriman un gansito, ¿no? O que les arriman un alimento, o que les arriman cualquier cosa. Entonces, ahí, ¿cuál es el mensaje? Finalmente, aquí hay, y retomando lo que tú estás diciendo, a veces esto puede ser consciente, pero muchas veces es un proceso completamente inconsciente. Entonces, en ocasiones decimos, bueno, me lleno la boca. ¿De qué me lleno la boca? Pues yo la necesito tener ocupada porque como en su momento yo tuve que callar mi enojo, vamos a suponer, o tuve que callar mi tristeza, pues entonces la boca la empiezo a llenar de cierto tipo de alimentos, porque pues así me educaron. Entonces, cada vez que yo me siento triste, cada vez que me siento ansiosa, a lo mejor voy al refrigerador o empiezo a alimentarme, ¿no? O cuando yo no quiero o quiero expresar una situación y me es difícil experimentar una situación, a lo mejor también hasta dejo de ingerir ese tipo de alimentos. Así es. Yo les comento a los pacientes, les pregunto ¿para qué te lo estás comiendo? ¿No? ¿Te lo estás comiendo porque realmente quieres alimentarte? ¿Porque quieres recordar o no quieres recordar algo? ¿O tienes ya asociado algún alimento en particular a una circunstancia que viviste en el momento? Ahorita mencionabas que, por ejemplo, a los niños cuando están muy inquietos les dan algo de comer, ¿no? Pero también pensemos cuando a veces, si te portas bien, si haces determinada cosa, te voy a dar este obsequio o en este caso, este alimento. Entonces el alimento puede ser como un premio, ¿verdad? Buscando un estímulo que queremos que se dé alguna acción en particular. A veces es como un premio, pero en otras ocasiones también es todo lo contrario. No es un premio, es un castigo. Entonces, te tienes que comer todos los vegetales, tienes que comer toda tu comida, no te puedes parar hasta que no termines. Tienes que comer las lentejas, porque a lo mejor eso es lo que hay, y tienes que comértelas todas. Entonces, si en un momento dado eso se queda grabado en la psique del niño, va a asociarlo de alguna manera. Puede ser como un premio, puede ser como un castigo, una manera de reprenderlo, y va a asociarlo de alguna forma para poder reaccionar así en el futuro. Claro, como por ejemplo, pues cuántas veces nuestras mamás nos decían, no te vas a parar hasta que no te comas los frijoles, ¿no? Entonces el niño casi vomitando ahí porque no le gustaba. Entonces ahí finalmente, a través de la comida, ¿cuál es el mensaje? ¿Sabes qué? Me tengo que someter y tengo que hacer cosas que van en contra de mí mismo o de mí misma. Y finalmente ese significado tiene la comida. También puede ser, por ejemplo, un entretenimiento, ¿no? Entonces, te voy a dar algo mientras, para que te distraigas, para que yo pueda hacer algo que necesito hacer, que es muy importante. Mientras, con esto te entretienes, y con esto estás comiendo, o estás haciendo alguna actividad, lo que sea, para poderme permitir aparentemente estar a mí ocupado en otra cosa. O bien, para que no me tenga que ocupar de ti, mientras yo hago esto, o determinada actividad. Entonces puede ser de distintas maneras la que se pueda comportar el alimento, ¿no? Entonces es muy importante identificar cuál es el motivo que nos está motivando a ingerir alimentos o a darle, en este caso, alimentos a uno. Sí, también por ejemplo los complejos orales, ¿no? Una persona pues obviamente que es muy oral, ¿no? Esta parte de llevarse mucho las cosas en la boca, personas que de repente no pueden hablar, porque finalmente hay un libro que no sé si lo viste en la información, que se llama, es de Isabel Méndez y se llama el libro Alimentación Emocional, que son las luchas internas, acallan, o sea, son acalladas frecuentemente por lo que son la boca, ¿no?
O sea, ¿cuál es la función de la boca? Abrir y cerrar. ¿Cuál es la función de hablar? Abrir y cerrar la boca, de expresarte. Claro, no es la única forma de expresión el hablar, hay muchas otras formas de expresar, pero obviamente la más común es esta. Me comunico, exteriorizo lo que hay internamente, abriendo y cerrando la boca. Obviamente, ¿qué entra en el alimento? La misma vida. Entonces, ¿cómo voy a ir procesando la vida? ¿Cómo voy a ir permitiendo que entre el alimento? A través de abrir y cerrar. Entonces, definitivamente acallo la boca o callo todo lo que hay internamente, pero lo estoy expresando a través de la comida. Por ejemplo, mucho dulce. Yo empiezo a ingerir mucho dulce. ¿Qué está pasando con este amor propio? ¿Qué está pasando con esta búsqueda de amor o con esta necesidad? Entonces, ahí va. A lo mejor no puedo pedirlo porque no me atrevo a pedirlo, pero sí lo hago a través de la vida. Abro y cierro. Ahora sí que cómo entra la vida y también cómo sale la vida, ¿no? Que es lo que comunico, externo, comparto, ¿no? Y un aspecto importante también desde el punto de vista gestalístico es cómo la proceso. Algo muy sencillo, o sea, no es lo mismo comer, masticar, destruir, machacar la comida y procesarla. Es parte del proceso que muchas veces tenemos de aprendizaje y como en algunos casos, algunas personas pues no mastican, se tragan la comida. O sea, la comen tan rápido que no les da tiempo, no se dan el tiempo de poderla procesar, de machacar la comida y poderla asimilar. Entonces, básicamente, se la tragan, no la procesan, o sea, se la están comiendo, se la están pasando prácticamente sin masticar. Entonces, eso también nos dice exactamente también cómo te vives. En un momento te puedes estar viviendo sin darte la oportunidad de procesar no solamente el alimento, de procesar cualquier situación, y muchas veces simplemente te lo tragas. Así de sencillo. Sí, como por ejemplo, personas que tienen como también mucho este problema intestinal y demás, ¿no? Obviamente porque no se digiere la comida. ¿Qué onda con los problemas? ¿Qué tantas veces? Y bueno, esta sería una recomendación que te hacemos para ti. Checa cómo comes, checa inclusive desde cómo estás partiendo el alimento, cómo te lo estás llevando a la boca, cómo lo estás masticando, como dijo Francisco, ¿no? Y entonces trata de checar también qué relación tiene eso con cómo abordo un problema. Por ejemplo, alguien viene y se está expresando conmigo. ¿Qué tanto yo voy a exteriorizar y voy a accionar de una forma arrebatada, haciendo una suposición y creyéndome yo en mi suposición, cuando a lo mejor no estoy digiriendo lo que verdaderamente esa persona está expresando, ¿no? Entonces, ¿qué tanto pauso para poder observar la situación y le doy el seguimiento? ¿Y qué tanto sirvo y qué tanto no lo hago, ¿no? Y bueno, hay a veces algunos procesos que son muy fáciles y muy sencillos, que con el hecho de ir empezando a modificar esta parte de alimentarte, de a lo mejor de masticar un poquito más, ya viene a generar una repercusión a nivel emocional y a nivel conductual. Y esto sí lo quiero más o menos explicar. Hay ciertos procesos y el proceso corporal es el proceso más inconsciente. Puede que no te queden claras ciertas cosas a nivel consciente, pero cuando tú las empiezas a accionar a través de tu cuerpo, el cerebro automáticamente va a agarrar el mensaje que quieres realmente modificar en tu persona. Y desde ahí, el cambio se da mucho más rápido, ¿no? Así es, cuando hay ocasiones en las que se te presenta una situación y te tragas lo que pasó. Literalmente te tragas lo que pasó, como si te lo comieras, así como te comes la comida sin masticarlo, te pasas la situación, se te queda guardada, te va al estómago. Por eso es que muchas veces algunas personas precisamente tienen problemas de tipo digestivo, ¿verdad? Porque se están tragando todas las emociones, no nada más la comida. En este caso también utilizan las emociones, las situaciones, los hechos, lo que pasa, se lo tragan. No dice nada, simplemente se pasa con el alimento. No, ningún comentario. Así es. Inclusive, yo me acuerdo que en una ocasión llegó una pacientita y me dice, bueno, también la forma como yo procesé el alimento, ¿verdad? Y que, por ejemplo, va a ser como muy grotesco mi comentario, ¿no? Pero también conforme yo fui al baño, ahí yo me doy cuenta
cómo es que emocionalmente ando, porque hay veces que también, o sea, no me doy cuenta qué es lo que estoy viviendo, que me callé, que no dije o que hablé de más. Entonces ahí ya empiezan ya todos los procesos digestivos, cuando nos da diarrea, cuando estamos que no podemos ir al baño o que vamos muy fluido. Entonces, realmente son procesos padrísimos en donde uno puede autoobservarse, ¿no? Y ese es el momento que tienes que hacer pausa. Me tocó un paciente que durante varios días no se había percatado de algo. Él un día va y se compra un helado de nuez, se lo come y me dice, ¿sabes qué? Es que me pasó algo que no me había dado cuenta. ¿Qué te pasó? Pues me di cuenta que me hizo daño el helado de nuez. Dije, ok, ¿y cuál es la parte que te llama la atención? Me dijo, es que no hago nuez enfermo. Y yo no me había dado cuenta. ¿No te habías dado cuenta? No me había dado cuenta. Tenía un mes enfermo del estómago. O sea, como algo tan básico, por decirlo que es el acto de alimentarnos, puede llegar a pasar inclusive desapercibido, ¿no? Entonces, de esa misma manera también podemos estar pasándonos emociones sin siquiera darnos cuenta en ningún momento dado, sin darnos la oportunidad de asimilar lo que estamos adquiriendo o lo estamos ingiriendo, simplemente estamos siendo nada más receptores de esa emoción. Y hasta después de un momento darnos cuenta que efectivamente algo no es normal. Una persona que tenga un mes está enferma del estómago que no se ha dado cuenta, sí, de llamar la atención. Claro, y que tantas cosas, por ejemplo, esta persona dejaba pasar, ¿no? Que tantas cosas estaba permitiendo. Pero bueno, vamos a seguir nosotros con más información después de este pequeñito corte y no te despegues. Y pues continuamos con la plática sobre la comida y las emociones. Y hay un tema que se me hace muy interesante personalmente, es cómo ligamos la comida al chantaje. Y aquí trae algunas frases que me gustaría mencionar, ¿no? Por ejemplo, es que si no te lo comes no aprecias lo que dices, ¿no? Tantos se mueren de hambre y tú no, ¿no? Ya no te gusta lo que hago. Es que no lo cocinas como mi mamá, ¿no? ¿Quién sabe dónde estarás comiendo que aquí no quieres comer? Se vale que se retuerzan ahí en casita, porque o sea, alguna frase les recordó algo. Así es. Pero la realidad es que en muchas ocasiones también la comida la asociamos precisamente a ese chantaje, ¿no? Lejos de ser un momento pudiera ser de un gusto, algunas personas pudieran utilizar precisamente el momento de comer o el acto de comer, o bien inclusive de preparar la comida, como un motivo o una forma de llevar chantaje a la mesa, ¿no? Sí, en muchas ocasiones es preparar el alimento con mucho gusto, con mucho amor, pero en otras ocasiones es también prepararlo y darle una aderezada de chantaje al alimento, ¿no? Y es la manera en la también cómo expresamos eso. Recordando que lo que mencionábamos desde los niños y obviamente desde los adultos, cómo van a asociar precisamente ese acto o ese momento en particular o ese platillo inclusive al chantaje, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de asociarlo. Ahorita recordaba un caso en el que hay una película que probablemente algunos de ustedes han visto que se llama Ratatouille, en donde en una de las escenas el crítico de arte, que se llama Ego, recuerda el alimento cuando lo prueba por primera vez, en este caso que le preparan, que es precisamente el ratatouille. Y él recuerda cuando él era un niño, y se acuerda y asocia precisamente ese momento de estar probando el alimento, en este caso a una experiencia que él vive cuando está con su mamá. Entonces, recordemos, a través de los alimentos, a través de la comida, podemos ligar muchísimas de las emociones que podemos vivir a lo largo de nuestra vida. La comida puede ser en un momento dado algo que nos puede ayudar, obviamente, para vivir, pero también nos puede ligar a una emoción, en este caso, tanto no tan favorable o favorable, dependiendo de cómo nosotros como padres demos ese señal o ese aprendizaje o esa educación se la transmitamos a nuestros hijos. Claro, y acuérdate que el alimento es vida.
O sea, a través del alimento o vivo o muero. Obviamente, si no me alimento, ¿qué me va a pasar? Me voy a enfermar y me voy a morir, así de simple, ¿no? Entonces, ¿qué tan bien o qué tan mal le doy el permiso a la vida de entrar en mí, en mi cuerpo, y qué tanto no se lo permito? Entonces, finalmente también, como ahorita lo estabas diciendo, la comida no se condiciona, ¿no? Para nada se condiciona, para nada se chantajea, para nada se saca la ventaja, porque entonces ahí ya estamos enseñándole a los nuestros cómo va a entrar la vida. O sea, a través del chantaje, a través de la manipulación, ¿no? Así es. Y hay otra manera también, que es la comida utilizada como un tranquilizante. Yo creo que no faltaríamos que recordar quizás alguna película que seguramente han visto cuando hay un desencuentro amoroso que terminan comiéndose un bote de helado así gigante, ¿verdad? Se están comiendo con chocolate, o bien los chocolates también lo que se les está. Y hay una razón desde el punto de vista fisiológica, ¿no? De comer eso, ¿no? De comer el helado, de comer los chocolates. Aquí el problema no es el hecho de comerlo, sino que ese sea el único recurso al que podemos acudir cuando necesitamos sacar adelante algún problema que nosotros probablemente tuvimos, ¿no? Entonces, es una manera de hacerlo, ¿verdad? Pero existen otras, ¿no? Y lo importante es identificar qué es lo que me estoy comiendo y para qué me lo estoy comiendo. Y fíjate, bueno, tomando esto, la serie de endorfinas y de químicos que se generan precisamente por el dulce, por el chocolate, entonces finalmente estas endorfinas, ¿de qué otra manera yo las puedo, como dices tú? Por ejemplo, un ejemplo, el ejercicio ayuda mucho, muchísimo. Entonces son otros elementos sanos para poder lidiar y pues generarte, ahora sí que tomarte el medicamento de forma natural, a veces sin que sea medicamento, ¿no? Así es. Para que llegue a compensar. Y acuérdate que esto, pues, muchas veces tiene una situación emocional, pero también tiene una situación fisiológica, como también la parte compulsiva, comer por compulsión. Que personas que agarran el paquete de galletas, ay, no, voy a comer una, dos, y de repente ya todo el paquete quedó vacío. Y ahorita, simplemente en los momentos que estamos viviendo, en las épocas de pandemia, las que estamos pasando, yo me he encontrado con muchas personas que precisamente han mencionado que han comido de más. Y bueno, lo que pasa es que estaba en la casa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podía hacer? Pues comer, ¿no? Era más fácil caminar al refrigerador que salir al patio, ¿no? Puede ser que esa sea definitivamente una situación que se presente, pero en otras ocasiones es, ahora que no puedo salir, ahora que no me puedo distraer con ninguna otra cosa, ahora que tengo que estar con la única persona que no puedo dejar de estar, que es conmigo mismo, ya, pues para evitar enfrentarme probablemente a alguna situación que no es agradable para mí, pues me voy al refrigerador y saco algo para comer. Entonces, no nada más el hecho de que no he podido salir, porque a lo mejor estoy en la cuarentena, estoy comiendo. La pregunta sería, ¿para qué estás comiendo? ¿Estás comiendo para evitar estar contigo mismo? ¿Estás comiendo para evitar enfrentarte a algún problema que a lo mejor no quieres enfrentar en este momento? ¿O realmente porque tienes hambre? Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual estás comiendo? Sí, y bueno, nosotros te invitamos a que te autoobserves, a que te autoanalices, para que entonces empieces un trabajo inconsciente. Digo, hay veces que pues, no se puede ir al terapeuta, digo, ahorita estamos confinados, hay videollamadas y demás, ¿verdad?, en donde se pueden dar atenciones, pero bueno, finalmente, ¿de qué manera yo puedo empezar a trabajar? Te dejamos una tarea, fíjate cómo comes, y en base a cómo tú estás ingiriendo el alimento y también qué tipo de alimentos estás ingiriendo. Y empieza a modificar, vamos empezando a modificar. Si yo me trago el bocado completo, bueno, te invitamos a que des un poquito de más mordidas, que te des la chance de sentir cómo estás asimilándolo, tu saliva cómo lo está procesando, tus dientes. Y bueno, hacer esto un hábito para que posteriormente esto ya a un nivel conducta y a un nivel emoción empieza a tener algún tipo de resultado. Y si te fijas,
te ahorraste mucho hilo. Así es. Cuando hagas ese ejercicio, yo te recomiendo que te preguntes para qué lo estás haciendo. A veces pudiera ser una pregunta aparentemente muy sencilla, pero cuando realmente nos empezamos a cuestionar el para qué lo estoy haciendo, no tanto el por qué, que el por qué implica tal vez una justificación, pero ya cuando empiezas a preguntarte para qué lo estás haciendo, puedes llevar una sorpresa al encontrar, o a lo mejor al no encontrar una verdadera respuesta para qué lo estás haciendo. Y ya con el hecho de que hagas ese ejercicio y te des cuenta, digo que ya vas a haber ganado bastante. Vas a haber dado la oportunidad de identificar probablemente alguna conducta que tienes que cambiar y que no es tal vez la que está siendo más sana para ti en este momento. Así es. Y bueno, pues por nuestra parte es todo. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Te invitamos a que vengas el próximo programa. Ahora sí que todas estas alternativas ayudan y más en estos momentos de pandemia. Y bueno, voy a mandar un saludo a María Eugenia, mi amiguita hermosa, Luz María también, Lulú, también un abrazo, Amir, Alberto, un abrazo y un beso. Que se la pasen muy bien, nos esperamos a la próxima. Esto fue Integra tu Mente.